Hola, vamos con otro vídeo más de matemáticas de segundo de la ESO y ahora vamos con el tema de fracciones. He dividido el tema en tres partes porque si no se hace un vídeo muy largo, así que vamos con el tema 6, fracciones, primera parte. En este vídeo de fracciones vamos a primero ver lo que es la definición de una fracción, después veremos los tipos de fracciones que existen y por último veremos lo que significa que dos fracciones sean equivalentes. Bien, definición de una fracción. La fracción se define como parte siempre de una unidad, de la unidad. Entonces, el todo que queremos partir lo tomamos como la unidad y una fracción expresa un valor con relación a ese todo, a ese total. La unidad fraccionaria es cada una de las partes que se obtienen al dividir la unidad que sea en partes iguales. Por ejemplo, ahí en el dibujo veis un círculo dividido en 4 trozos. Un cuarto representa pues un trozo, uno de los cuartos en los que he dividido, ¿vale? Luego en el rectángulo hemos dividido el rectángulo en 6 trozos. Uno de los cuadrados representa un sexto porque me salen 6 trozos y solo cojo uno de ellos. Por ejemplo, me dicen un depósito contiene 2/3 de gasolina. Veis ahí el dibujo. El todo es el depósito, que es la unidad, equivalente en este caso a 3 partido por 3, porque 3 entre 3 es 1. En general, el todo sería una fracción con el mismo número en el numerador y en el denominador, es decir, yo puedo dividir en las partes que yo quiera cualquier cosa, y entonces el todo sería n partido por n. En nuestro caso, 2/3 de gasolina expresa la relación que existe entre la gasolina que tengo y la capacidad total del depósito. De sus 3 partes que tiene que partir el depósito, 2 están ocupadas por gasolina y una no tiene gasolina. El concepto de fracción. Una fracción es el cociente entre dos números enteros, que vamos a llamar ahora A y B, y que representamos de la siguiente manera: A partido por B, siendo B siempre distinto de 0. A B se le llama denominador y nos indica, como antes hemos dicho, el número de partes en las que se ha dividido la unidad. A es el numerador y nos indica el número de unidades fraccionarias que nosotros hemos elegido. ¿Cómo represento las fracciones? Bueno, pues depende de, como veis ahí en el dibujo, de cómo haya partido yo el total que yo tengo. En el primer caso tenemos un círculo que hemos dividido en 4 partes y solo escojo 2, así que la fracción son 2/4. El mismo círculo dividido entre 4 y ahora escojo 3, así que son 3/4. En el rectángulo lo he dividido en 6 partes, escojo 2, o sea que son 2 sextos, y en el otro dibujo veis que escojo 4, con lo cual serán 4 sextos. La fracción también se puede entender como un cociente. Por ejemplo, lo veis mejor con un ejemplo. Repartir 4 euros entre 5 amigos. Esos son 4 quintos. Divido 4 entre 5 y me sale que tengo que dar que son 0,8 euros a cada amigo. Entonces, en este caso, la fracción está entendida como un cociente, como una división. La fracción también puede actuar como un operador. Cuando queremos calcular la fracción de un número, lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador por el número y el resultado lo dividimos entre el denominador. Por ejemplo, si yo quiero calcular los 2/3 de 60, lo que tengo que hacer es multiplicar 2 por 60, que me da 120, y 120 dividirlo entre el denominador, que es 3, o sea que me da 40. Es decir, que 2/3 de 60 lo que se hace es 2 por 60 entre 3, me da 40. La fracción se puede interpretar también como una razón o proporción. Se puede hacer así cuando comparamos dos cantidades de una misma magnitud. Estamos usando fracciones como razones.
Así, cuando decimos que la proporción entre chicos y chicas en el instituto es 3:2, significa que son 2/3. Estamos diciendo que por cada 3 chicos hay 2 chicas. Es decir, que en 5 estudiantes, 3 son chicos y 2 son chicas. La fracción de los chicos serían 3/5 y la de las chicas 2/5. También pueden interpretarse como porcentajes. En este caso es un caso particular de las fracciones como razón, porque no son más que la relación de proporcionalidad que se establece entre un número y 100 si es un tanto por ciento, un número y 1000 si es un tanto por 1000 y un número y 1 si es un tanto por 1. Por ejemplo, si Luis compra una camisa que le ponen la etiqueta que cuesta 35 euros y le hacen un descuento del 10%, ¿cuánto pagará por la camisa? Bueno, pues yo hago el 10% de 35, que es multiplicar 10 entre 100 por 35. Es lo que hemos dicho antes, 35 por 10 entre 100, que me da 3,5. Entonces pagará por la camisa 35 menos 3,5, 31,5 euros. Vamos con los tipos de fracciones. Lo primero que vamos a ver es lo que son las fracciones propias y las fracciones impropias. Una fracción propia es aquella fracción cuyo numerador es menor que el denominador, es decir, su valor está comprendido entre 0 y 1. Por ejemplo, 2/3, 4/5 o 9/11. Las fracciones impropias son fracciones cuyo numerador es mayor que el denominador, por lo tanto su valor es mayor que 1. Por ejemplo, 5/4, 7/3, 10/3. Otro tipo de fracciones son los números mixtos. El número mixto o fracción mixta, se le puede llamar de las dos maneras, está compuesto de una parte entera y de otra fraccionaria. Por ejemplo, veis ahí el número 3/6. Para pasar de número mixto a fracción impropia, primero se deja el mismo denominador. El numerador se obtiene de la suma del producto del número entero por el denominador más el numerador del número mixto. Es decir, si yo tengo 3/2/5, multiplico 3 por 5 y le sumo 2 en el numerador y el denominador me queda 5. Así que al final la fracción sería 17/5. Para pasar de una fracción impropia a un número mixto, primero se divide el numerador por el denominador, el cociente es el entero del número mixto y el resto es el numerador de la fracción. El denominador es el mismo que el de la fracción impropia. Entonces, por ejemplo, si tengo 13/5, si divido 13 entre 5 es a 2, 2 sería la parte entera, me sobran 3, entonces ese 3 es el numerador y 5 queda como denominador. Daros cuenta que los números mixtos siempre me van a generar una fracción impropia y para poder pasar de una fracción a un número mixto, la fracción tiene que ser impropia. Vamos a hablar ahora de fracciones equivalentes. Dos fracciones son equivalentes cuando el producto de extremos es igual al producto de medios. Ahí lo veis, A partido por B es igual a C partido por D cuando A por D es igual a B por C. A y D es lo que llamamos extremos y B y C es lo que llamamos medios. Por ejemplo, ahí en la figura que veis una tarta partida. En la primera partición le he partido en 8 trozos. Si yo cojo, me quedan 6 trozos, o sea, son 6/8. En la tarta de lado le falta el mismo trozo, lo que pasa es que solo le he partido en 4 y me quedan 3/4. Son fracciones equivalentes porque me queda lo mismo, pero están expresadas de diferente manera. Otro ejemplo. Para saber si dos fracciones son equivalentes, cojo y hago lo que poníamos antes al principio, el producto de extremos y el producto de medios. A mí me dan 4/6 y 8 partido por 12 y yo multiplico 4 por 12 y 8 por 6 y en los dos casos me da 48, con lo cual
las dos fracciones serían equivalentes. Si yo multiplico, que se llama amplificar, o divido, que se llama simplificar, el numerador y el denominador de una fracción por un número entero, que no sea 0, se obtiene otra fracción que siempre es equivalente a la anterior. Por ejemplo, ahí veo un caso de amplificación. Si yo tengo 2/3 y tanto el numerador y el denominador lo multiplico por un número, en este caso 5, me da 10 partido por 15, que es una fracción equivalente a 2/3. Hemos visto cómo amplificar una fracción y ahora vamos a ver cómo simplificar fracciones. Simplificar una fracción es transformar la fracción en una equivalente, pero de una forma más simple. Entonces, primero, para simplificar una fracción tenemos que dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Empezaremos a simplificar probando por los primeros números primos, como cuando factorizamos, o sea, 2, 3, 5, 7. Probamos, es decir, probamos a dividir el numerador y denominador entre 2 mientras se pueda, después pasamos al 3 y así sucesivamente. Repetimos el mismo proceso hasta que no tenga ningún divisor común al numerador y el denominador. Si los términos de la fracción terminan en ceros, lo primero que tenemos que hacer es empezar quitando los ceros comunes, es decir, dividir entre 10. Dividimos entre 10 el numerador y entre 10 el denominador. Y así luego nos resulta más fácil seguir simplificando. Si el número por el que dividimos es el máximo común divisor del numerador y del denominador, llegamos a una fracción irreducible que es equivalente a la inicial. Es decir, yo puedo dividir 3 veces entre 2, una fracción, o dividir entre 8 directamente y me salto 3 pasos de simplificación. Vamos a ver ahora varios ejemplos de simplificación. Por ejemplo, aquí veis 32 entre 72. Son dos números pares, así que los divido entre 2. Tanto el numerador como el denominador me da 16 entre 36, que son par otra vez. Vuelvo a dividir entre 2, me da 8 entre 18. Vuelvo a dividir entre 2 y me da 4 novenos. Así que es lo que os he dicho antes, he dividido 3 veces entre 2. Pero el máximo común divisor entre 32 y 72 es 8. Así que si hubiera dividido desde el principio entre 8, me hubiera dado 4 novenos exactamente igual, pero de una forma más corta. Dividir por el máximo común divisor no es siempre tan fácil, porque hay veces que no se ve a la primera. Entonces, hay veces que, bueno, pues dividís varias veces y tardáis más en simplificar, pero lo importante es llegar a la fracción irreducible. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el que decíamos antes de cuando tengo ceros. Entonces, en vez de empezar por el 2, lo que hago es dividir entre 10. Me queda 14 partido por 40 y ahora ya sí, divido entre 2 y me da 7 partido por 20. Y ya lo único que nos queda es explicar qué es una fracción irreducible. Las fracciones irreducibles son aquellas que no se pueden simplificar. Esto sucede cuando el numerador y el denominador son primos entre sí, o lo que es lo mismo, cuando el máximo común divisor de ambos números es 1. Una fracción irreducible es el resultado de hacer una buena simplificación. Llega un momento en que no puedo simplificar más. Por ejemplo, 3/5, 1/3, 11 partido por 15 o 2/7. Bueno, pues soy Mercedes López Carvajales y hasta aquí este primer vídeo de fracciones de matemáticas de segundo de la ESO. Aquí os dejo mi dirección de mi página web por si queréis ver más problemas, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Espero que os haya gustado y os haya servido, y si os ha gustado pues darle un like. Gracias.